los muros, también nos dejaron escenas pictóricas, por lo que nos mostraron el aspecto externo de los pueblos del mar. Vemos el tipo de cascos que usaban, el tipo de tocado. Los vemos moverse en carros de bueyes, en algunos casos con sus familias, con sus esposas, sus hijos y sus posesiones. Era un movimiento masivo que afectaba a todas las culturas antiguas del Mediterráneo oriental. Todas las culturas de la zona, hasta las mejor asentadas y tan poderosas como la de los egipcios, se vieron muy afectadas por el movimiento de los pueblos del mar, en buena parte porque no solo venían para atacar, sino también para quedarse. Esto es lo que había imaginado el arqueólogo Krzysztof Nowicki la primera vez que vio las ruinas de la cima del monte Carfi, un pueblo desesperado. Los pastores y los agricultores de los valles empujados a las montañas que tan bien conocían. Pero ¿podría demostrar que Carfi no era una anomalía, sino simplemente un ejemplo de la evacuación sistemática de todo un pueblo? A demostrar esta teoría dedicó Nowicki los siguientes 20 años. Viajando solo y con las provisiones justas, fue escalando las cimas de unas montañas tan empinadas que a menudo tenía que agarrarse a la pared del precipicio o utilizar antiguos puntos de apoyo para el pie excavados en la roca y cruzar traicioneros bancos de esquistos movedizos. Y fue aquí, a una altura imposible, donde realizó el más importante de sus descubrimientos: el asentamiento en la cima de la montaña Katalimata. Al lugar solo se puede acceder ascendiendo una pendiente de piedras sueltas, para después seguir un sendero casi invisible a lo largo del precipicio. En 1990 se llevó al arqueólogo norteamericano Donald Haggis con él, en calidad de testigo. Es extraordinario. El asentamiento se levanta sobre esos precipicios de piedra caliza puntiaguda, por encima del llano, y solo se llega a él subiendo una ladera muy empinada para seguir después una garganta a la que se accede desde el exterior por un estrecho sendero de entrada. Los artefactos hallados en el lugar nos remiten a un pueblo que vivía al límite. Estos simples habitantes del interior, pastores y agricultores, habrían tenido que trasladar todas sus posesiones, de una en una, por estos empinados senderos de montaña. Habrían tenido que cargar a los ancianos y a los inválidos, enterrar a sus muertos en tumbas talladas en la cima de la montaña. El ganado y los campos se quedaban abajo, y solo podrían atenderlos cuando las condiciones fuesen lo bastante seguras como para permitirlo. Las pruebas recogidas durante el estudio sugieren que utilizaron el asentamiento durante un periodo de tiempo considerable. Es un sitio muy incómodo para vivir, no admite la expansión del asentamiento. A pesar de que la vida en la cima de Katalimata debió de ser extremadamente difícil, debía ofrecer una ventaja: protección. Estos lugares pueden resultar una pesadilla para quien no los conoce, para los extranjeros. Sin conocimientos de topografía local, resulta muy difícil acceder a ellos, encontrarlos. En cierto sentido son como fortalezas, utilizando el terreno natural y a veces, como nos han demostrado las investigaciones realizadas, no solo utilizando el terreno, sino también una fortificación bastante eficaz. Cualquier enemigo que intentase invadir el asentamiento sería visible a varias millas de distancia, lo que permitiría prepararse a los habitantes de la montaña. Los invasores se verían obligados a acercarse en fila india y no podrían sujetar las armas a la vez que se agarraban a la pared del desfiladero. Aunque encontrasen el camino, resultaba muy fácil detenerlos. Incluso un número muy reducido de hombres podría detener a un grupo mucho más fuerte de intrusos o enemigos en estas estrechas repisas. Katalimata solo fue el primero de los muchos refugios que descubrió Nowicki. Después de escalar casi 2000 montes de Creta, identificó 80 refugios distintos que databan del 1200 a.C. Un factor común, unificador, en la orientación y diseño de estos asentamientos lo convenció de que el enemigo al que intentaban resistir eran los pueblos del mar.
¿Cómo sabemos que temían a los pueblos que venían del mar y no que tenían miedo a sus vecinos? Esto lo logramos analizando cómo defendían los asentamientos. Karfi está totalmente abierto por la zona de las montañas que tiene por detrás. Por eso sabemos que no esperaban que el enemigo atacase desde esas montañas. Organizaron estos asentamientos porque tenían miedo de los pueblos que procedían del mar. La afluencia de los pueblos del mar cambiaría la faz del mundo antiguo. Pero ¿quiénes eran exactamente? Son las tres preguntas principales. ¿Quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Y a dónde van? Dicen que la historia la escriben los ganadores. Y en el año 1180 a.C., el faraón Ramsés anunció la victoria sobre los pueblos del mar. Los misteriosos guerreros que, según creían algunos, habían destruido al resto de los reinos del mundo antiguo. Solo quedaba Ramsés para aportar a los arqueólogos la pista más seductora en relación a la identidad de los invasores. En un monumento tallado en Medinet Habu, los egipcios identifican 9 facciones de pueblos del mar, lista que continúa desconcertando a los lingüistas. La mayoría de las teorías sobre el lugar de procedencia de los pueblos del mar dependen de la filología, los nombres de los grupos, y ese puede ser un territorio muy peligroso. Se suele decir que los Shakalesh eran de Sicilia. ¿Eran de Sicilia o se fueron a Sicilia después de perder? Durante décadas, los eruditos han discutido acerca del origen de los pueblos del mar. Algunos señalan al sureste de Turquía, el norte de Siria y el Mediterráneo occidental como posible punto de salida. Otros, que lo más probable era que los pueblos del mar procediesen de Sicilia, Cerdeña, Italia y el Mediterráneo central y occidental. ¿Proceden los pueblos del mar del este y se mueven hacia el oeste? ¿O proceden del oeste y se mueven hacia el este? No lo sabemos. ¿De verdad eran 9 naciones de invasores desconocidos? ¿O fue un ataque que comenzó mucho más cerca de casa? Una teoría mantiene que fue la propia estructura del mundo antiguo lo que lo hizo vulnerable al terrorismo interno, un mundo construido alrededor de palacios y reyes omnipotentes. El rey lo controlaba casi todo. Había algunos mercaderes particulares y empresas particulares, pero el rey se ocupaba del gobierno. El rey se ocupaba del ejército. El rey se ocupará del comercio internacional. Desde luego controla los poderes diplomáticos. En esa situación, el palacio controlaba entre el 75 y el 90% de la vida cotidiana. En muchos lugares parece que los reyes y las reinas vivían como dioses. Los reyes y reinas eran los representantes humanos de las deidades. Dichas deidades son estatuas y después está el ejército profesional bajo el mando de reyes y reinas. Y después está el resto de la gente, y se suponía que el resto de la gente debía y quería mantener satisfechos a los reyes y a las reinas. El único lugar que los obreros y campesinos podían ocupar fuera de este sistema estaba en los enormes ejércitos del rey. E incluso allí jugaban un papel subordinado al servicio de los aurigas. La batalla típica de la Edad de Bronce tardía